Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy tengo un invitado de lujo. Nuestro amigo Jay Fonseca envió un abogado a defenderlo. Pues relaja, aquí tengo a alguien que conocí recientemente, Nick Pastrana. Lo digo porque tú colaboras con Jay. Tú eres el que le das los consejos de economía. Cuando él dice que el capitalismo destruyó, es lo peor que hay, viene nada, molestando de nuevo. Yo te he visto ahí que tú luchas a favor del capitalismo, allí en Jaguar Studio. Sí, gracias. No sé si a favor del capitalismo, pero ciertamente en contra de quizás cualquier cosa socialista o ideas trilladas que realmente no funcionan. Pero te voy a decir algo. Deberías escuchar un poquito más las conversaciones que nosotros tenemos con Jay, porque Jay no es tan como tú piensas. Tú a veces piensas que digo, y tiene que ver mucho con los medios. Yo creo que los medios están dominados por una corriente bastante liberal. Y en parte por eso estoy aquí, ¿verdad? Lo de Jay es broma. Pero aunque yo no esté de acuerdo con todo, y después vamos a hablar específicamente de las cosas que quizás, de lo que tú hablas, que podemos debatir, que no estoy de acuerdo, sí creo que lo que tú estás haciendo en la diestra era necesario. Porque hace falta balancear un poco la corriente regular de los medios de Puerto Rico, que coincidentalmente es la misma corriente del gobierno. Fíjate que hay un vacío de hablar de temas de libertad económica, hay un vacío de hablar de temas de libre mercado y de las libertades individuales, tanto en los medios como en la política. Y yo creo que existe ese balance es importante. En los Estados Unidos y en muchos lugares, pues tú tienes los medios de derecha y los medios de izquierda. Y cada cual te dan ese marco en el que tú dices, fíjate, en este tema yo estoy con esta gente. En este otro tema yo estoy con esta otra gente, ¿verdad? Pero en Puerto Rico hay ese vacío. En Puerto Rico es la misma narrativa, el mismo repost, es un coro de que aquel dijo esto y el otro dice lo otro y tal y tal. Pero en parte, ¿verdad? Y en parte en el medio en el que yo colaboro una vez a la semana, que es con Jay, nosotros tenemos bastante debate y hay bastante balanceo. Y en el episodio que tú sales también donde son los más profundos de economía. Exactamente. Sí. Y tratamos tampoco de no apasionarnos tanto, pegarnos una bandera. Yo personalmente siempre me he catalogado como una persona de centro. El centro radical, ahí me encanta. Pero no es un centro radical. ¿Y qué es? Blandito. Es un centro flexible dependiendo del tema. Pero si yo tuviera que decir, mira, ¿por dónde me voy? Yo me voy por las libertades de la persona y siempre mirar al gobierno con sospecha, ¿verdad? El individuo primero y en todo. En el área social, pero también en el área económica. Sobre todo en el área económica. Claro, pero es una filosofía únicamente de gobierno. O sea, la mayoría de nuestras decisiones en nuestras vidas no son en relación al gobierno. Claro. Entonces, el gobierno lo creamos nosotros y le entregamos el poder nosotros. Pero igual, como tú y yo nos tratamos hoy, o lo que yo le enseño a mi hijo, o lo que yo decido comer, o cómo yo decido usar mi tiempo, cómo yo decido usar mi dinero, eso yo no contesto esa pregunta con menos gobierno. Ya el gobierno no está ahí, digamos. Y yo cuidado. Digo, claro, y tú y yo batallaríamos para que no estuviese ahí. Pero una vez lo logramos sacar de ahí, las personas tienen que tomar una decisión. Totalmente. Right? Y no todas las decisiones que pueden tomar en libertad son igual de buenas. Y entonces ahí es que yo también le añado el elemento conservador, tradicional, de valores, porque yo creo que ayuda al ser humano a tomar decisiones. Una vez ya saca el gobierno de encima, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué tipo de relaciones vas a tener? ¿Qué vas a consumir? ¿Cómo vas a invertir? ¿Te vas a casar o no te vas a casar? ¿Vas a tener familia? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Son decisiones, ¿verdad? Que personas libres ahora tienen que tomar. Y no todas son igual de buenas. Y yo creo que parte de lo que se le hace difícil a los yo le llamo los capitalistas, libertad económica, libre mercado, es que piensan que esa es la única batalla que hay que dar para tener una sociedad próspera. Yo estoy seguro que nosotros podemos mañana liberalizar la economía de Puerto Rico. Y si tenemos la misma cultura que tenemos, el mismo sistema de educación, los mismos valores, la misma familia puertorriqueña destruida, esa libertad económica no se va a traducir milagrosamente en prosperidad. Yo creo que va a ser mejor de lo que tenemos, pero no va a ser suficiente. Y ahí por eso es que yo combino eso de, sí, mira, sacar el gobierno de la vida. Yo estoy de acuerdo, pero hay que
también ayudar a las personas a dirigir su vida en una dirección. Y sobre todo cuando tú estudias política, y yo estuve, ¿verdad?, en ese mundo y trabajé. Yo en el gobierno soy como el cometa Halley. Yo paso cada... ¿Tú trabajaste en la legislatura? Yo trabajé en la legislatura hasta hace 2 años y medio, con Juan Zaragoza. Yo corrí la Comisión de Hacienda del Senado. Un momento crítico. Yo no quisiera, o sea, y a mí no me interesa estar en el gobierno necesariamente o en la política partidista, todo ese tipo de cosas, aunque sí tengo mis ideales y los defiendo, ¿verdad? Pero activamente a mí no me gusta. A mí sí me gusta el servicio público porque entiendo que pues, el sistema está mal diseñado y los incentivos están mal alineados, ¿verdad? Y yo entro porque en ese momento pues estaba el plan de ajuste de la deuda, había que balancear los presupuestos, todavía hay que balancearlo. ¿Eso fue en qué año? En el 2020. O sea, el 2021 cuando empieza el cuatrenio. Así que no era cualquier trabajo. No. O sea, era esta oportunidad de, mira, bueno, yo llevo años hablando, sobre todo en los medios de Jay, en radio, en podcast. Llevo hablando de soluciones, pues si me dan el bate para que yo bate, vamos a batear. Así que dije, pues dale, vamos a hacerlo. Con todo lo que eso acarrea, ¿verdad? Porque tú eres una persona privada, tú tienes tus negocios, tienes tus cosas, tú dejas todo en pausa. Tú te metes ahí, tú coges un cantazo económico, hasta cierto punto un poco de reputación, porque cuando tú vuelves, pues, tú sabes, los trabajos que se te presentan son un tipo. Por ejemplo, una vez yo salí, pues los trabajos que yo conseguía era la Junta de Control Fiscal, por ejemplo. A mí me ofrecieron trabajar para la Junta. Y yo decidí, pues, y era buen trabajo. Yo no quiero trabajar en gobierno. O sea, eso no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero seguir teniendo mis negocios, seguir teniendo mi vida. Pero en ese momento, pues hizo sentido. Me fui por un rabbit hole y no me acuerdo exactamente lo que te iba a decir, pero tenía que ver con los temas de política, ¿verdad? Cuando una cosa que a mí me molesta mucho sobre el debate en Puerto Rico político es que todo se concentra en los wet issues, ¿verdad? Y en los soft issues, que son estos issues sociales. Y la discusión económica, y en parte por lo que nosotros hacemos el podcast y ejercitamos ese músculo en la gente, es porque yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que si a los que nos gusta, nos vamos en este viaje de liberalizar la economía, sí hablamos de eso nada más, pero un poco es en contra de la cultura política que solamente se concentra en los temas sociales. Y que entonces, como los temas sociales tienen algo de razón y tienen algo de tracción con los medios y se van por ahí, entonces lo económico lo abandonan completamente y no hay, quizás, no se le dedica el tiempo a pensar si las políticas públicas que el gobierno ha venido implementando por décadas realmente están funcionando para Puerto Rico. Claramente no están funcionando. Claro, sí. Pero entonces la causa no se explora. Es que se trae una solución que la trae el gobierno a un problema que el mismo gobierno trajo, creo. Sí, es que yo creo que muchas veces las causas son muchas veces estos problemas sociales. De verdad, ¿tú piensas que fundamentalmente... los creo problemas económicos de Puerto Rico el problema económico... Sí, yo creo que todo está relacionado. Y yo creo que... O sea, los argumentos que usan en contra de la libertad económica, que no es otra cosa, los argumentos que usan para que el gobierno se siga metiendo más reglas, más incentivos, o más ayudas, o más cuotas para que reclutes a ciertos tipos de personas, ¿verdad? Más metido en las decisiones del empresario. Son argumentos de justicia social, son argumentos de desigualdad, no son argumentos de teoría económica. No te están diciendo, es que si hacemos esto, la economía se convierte más eficiente y somos más productivos y más ricos. No. Es que es un argumento de justicia, un argumento moral, lo que están haciendo. Y en muchas ocasiones cogen fuerza política esos argumentos porque hay muchas personas que están llevando una vida que no está funcionando, no es buena. Tomaron malas decisiones y ahora están contra la espada y la pared, o no tienen círculos de apoyo porque no construyeron relaciones profundas, ¿verdad? Mucha madre soltera, 70% de los niños que nacieron en Puerto Rico en el 2022 nacieron en una familia con madre soltera. Eso se va a traducir en más gobierno. Esas personas no van a vivir una vida
libres, porque no se sienten capaces de vivir una vida libre. Y siempre va a haber un político que le va a ofrecer algo que, mira, yo te voy a ayudar, te voy a dar este handout, te voy a asegurarme que el patrono no te pueda votar, o te voy a dar un bono, te voy a dar un trabajo en el municipio, lo que fuese. Voy a buscar la forma de ganarme tu voto ayudándote. Y esa persona lo va a aceptar 99% de las veces. Sí, pues necesita la ayuda. Y entonces yo creo que estas cosas se empiezan a combinar de que... Y hice un episodio reciente sobre si Puerto Rico era gobernable o no. Y fui a unas frases que hicieron los padres fundadores de los Estados Unidos. Ellos decían, el sistema político y económico que nosotros estamos creando, basado en la libertad de los individuos, es únicamente posible en una población que pone la moralidad por encima de todo, que es capaz de autogobernarse, que no necesita el gobierno. Porque entonces el punchline que yo daba es que la persona que es gobernable no necesita ser gobernada. Es lo mismo. Esa persona que se puede valer por sí mismo y por lo que ha construido. No es que yo lo pueda hacer solo como individuo. Yo lo puedo hacer porque tengo una familia que me apoya, tengo una comunidad, he creado relaciones, he ahorrado. ¿Verdad? Yo he tomado decisiones en mi vida a base de unos valores que me permiten a mí darme el lujo de decirle al gobernante, yo no te necesito. Salte de mi vida. Esos valores no se construyen a través del gobierno. No, estoy de acuerdo. Hay como un ciclo vicioso ahí, estoy de acuerdo. Y esa es la parte que yo ¿verdad? Que cuando, porque yo estoy de acuerdo, yo te estoy 100% escucho, de acuerdo. Y yo decía, pero ¿cómo? Y es la parte que casi nunca entiendo. ¿Qué tiene que ver ser conservador en lo económico y en temas de gobierno, ¿verdad? En pensar que el gobierno no debe estar metido en todo, que el gobierno debe ser más pequeño, con ser conservador social? Tú me estás dando una explicación lógica, pero fíjate que la empezaste con eso no le toca al gobierno. Lo que el gobierno no puede hacer es evitar que eso ocurra y que las organizaciones que se dediquen a fomentar y ayudar pues puedan, ¿verdad? Obrar ni subsidiar mal comportamiento, ni etcétera, etcétera. Exactamente. Yo estoy de acuerdo. Pero si escuchas mi discurso, yo nunca diría le toca al gobierno hacerlo. Pero lo que sí creo que es bien importante es que los que luchamos por el libre mercado, reconozcamos que de alguna manera también tenemos que incluir en nuestro menú apoyo a la familia, narrativas de profamilia, narrativas de instituciones civiles, sin fines de lucro, narrativas, yo diría, de iglesias o puede ser hasta organizaciones seculares, pero que nos apoyamos unos a los otros. Todas estas narrativas tienen que ser parte, porque si no lo vamos a lograr otro. Porque es esta maquinaria, son estas decisiones que los individuos están tomando, que se están poniendo en situaciones difíciles, que luego se capitalizan en políticas socialistas, en políticas colectivistas, etcétera, etcétera. Y entonces tiene que ir esto de la mano. Lo entiendo, pero creo que también hay una línea bien peligrosa, y te voy a poner un ejemplo. Donald Trump. Gran parte del poder político que acuñó Donald Trump fue por temas sociales. Sí. El aborto. Mayormente. El aborto, por ejemplo. Tú agrupas una persona que en su carácter personal no tiene necesariamente un estándar moral. Ninguno que tú puedas decir, no, esta persona, tú sabes, una persona ejemplar, tiene su familia en orden, tiene su vida personal en orden. Pero como la discusión política en los Estados Unidos se centraba en asuntos sociales, pues yo capitalizo sobre eso. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Prohibir el aborto o poner algún tipo de traba, ¿verdad?, a las libertades que tienen actualmente las personas para abortar? Eso es lo que yo les voy a dar. Y una vez yo te doy eso que tú quieres por el lado social, yo introduzco unas políticas económicas que tú no entiendes, porque no estás preparado para eso, y distorsiono completamente, ¿verdad?, el juego, pero a ti te sigue importando aquello. Y fíjate, cuando Trump, por ejemplo, habló antes de los 100 días, tú sabes que él lo hizo bien rápido. Yo no sé si fue a los 45 días. Casi todo habló de malgasto, del gobierno y todo ese tipo de cosas, pero se concentró mucho en la agenda woke, ¿verdad? Y en cómo ellos están desarticulando esa agenda woke. Así que el ancla de su discurso y el ancla de su poder político para hacer todos los cambios económicos, que realmente son los que te van a afectar, ¿verdad? O te van a afectar mucho de tu vida, no es la economía, no es ese mensaje, es un asunto social. Pero eso dice algo de que las personas, estos discursos sociales, las personas los asocian más directo a sus vidas. Yo creo que hay algo de validez en eso y hay algo de errores cognitivos también, de que no se dan cuenta que la parte económica
los aranceles te van a afectar, si no lo mismo, más de lo que te afecta el aborto, lo que te afecta el DI. Y crea pobreza, y cuando tú eres más pobre también vienen otros problemas sociales. Sí. Pero que estos temas sociales van directos al tema emocional de las personas. A veces válido. O sea, yo no dudo que padres que tengan hijos que tuvieron que coger los currículos estos de trans y qué sé yo qué. Es decir, mira, no hay nada más importante. A mí los aranceles no me importan si tú me quitas esto del currículo de mi hijo. Yo como padre te puedo decir que tú haces algo con los hijos y todo lo demás es irrelevante. O sea, ese es como que es el one issue en esos temas. So que la parte social era el tema. Pero sin embargo te mueves a Argentina, ¿verdad? Donde la parte social probablemente sucedía lo mismo en temas sociales, pero la inflación era lo más peligroso. Pues el discurso político que funciona en ese mundo, pues yo voy a arreglar la economía. Milei, ahora que quizás introduce cosas sociales, porque ya creó una coalición de derecha conservadora con libertaria, pero inicialmente su discurso era 100% económico. Era sobre la inflación, sobre el libre mercado, la regulación, los impuestos, etcétera, etcétera. Eso que también es el momento. Yo creo que tiene que ver mucho con eso del momento. Y lo que me preocupa particularmente en Puerto Rico es que nosotros... siempre hay esta analogía de el sapo que tú metes en una olla con agua. Sí, la conozco. Sí. Tú dejas un sapo en una olla con agua cocinando a fuego lento, él se va a morir, pero él se va a quedar tranquilo en el agua hasta que no se da cuenta que se está muriendo. No se da cuenta, versus cuando tú lo pones, entonces él sale. Yo creo que en Puerto Rico, en el área económica en particular, nosotros hemos dejado que el gobierno, año tras año, siga ganando terreno, subiendo las contribuciones, poniendo nuevas contribuciones. Y nosotros normalizamos el nivel, por ejemplo, de contribuciones que nosotros tenemos. Viendo un caso como Milei, pues la inflación le azotó. El caso de Puerto Rico, en algún momento pasó que de momento tenían que poner más contribuciones, porque teníamos déficit. Y tuvimos varias instancias en las que se tuvo que hacer cuando se hizo el sales tax. Y luego cuando la quiebra de Puerto Rico, cuando ya en el cuatrenio de Alejandro García Padilla, tenemos que buscar dinero de algún lado. Pero se quedaron. O sea, siempre que tú abres o que pones más contribuciones o lo que sea, se quedan. Y nosotros normalizamos tener uno de los sales tax más altos de todo Estados Unidos y del mundo. Nosotros normalizamos tener el impuesto sobre corporaciones más grande, o sea, de los más altos del mundo. Creo que somos como el cuarto o el quinto. Nosotros normalizamos en el ingreso de los individuos. Ya a 60 y pico mil pesos ya tú estás pagando 33% de contribuciones. Eso no se ve en ningún lugar. Hay estados que a nivel de estado corren con 5% de contribuciones. O cero. De income. O cero de income. Sí. O si te van a poner un impuesto más alto, que creo que California, por ejemplo, está como por los 14%, 15%, es después de los 250 mil pesos, o sea, no a los 66 mil pesos. Sí. Y nosotros esa parte, y yo creo que el puertorriqueño lo resiente. O sea, el puertorriqueño resiente tener que estar pagando estas contribuciones tan altas. Claro, siempre la otra parte, la izquierda va a decir, yo no tengo problema pagando tantas contribuciones si el servicio es bueno. Y realmente un gobierno demasiado grande nunca va a dar buen servicio. Tú puedes sí concentrar el gobierno en unas áreas de servicio como seguridad y educación. Y eso sería efectivo, ¿verdad? No necesita el nivel de impuestos que nosotros tenemos. No, definitivamente. Pero no se puede encargar de todo. Y yo creo que esa es la parte que pues, se nos fue. Pues, o sea, y siempre, o sea, tú ves programa tras programa, los medios, entrevistas. Está este tema, está este problema, ¿qué va a hacer el gobierno? Está este problema, ¿qué va a hacer el gobierno? Y nunca es de dónde se va a salir el gobierno para entonces poner los recursos en donde realmente tiene que poner los recursos para que las cosas funcionen. Y cuidado, si la solución al problema es que el gobierno se salga. Y en esa discusión es no existente porque no hay una emergencia, pero realmente hay una emergencia. Porque a la medida que nosotros tengamos el nivel de contribuciones que nosotros tenemos y el nivel de regulación y trabas impuestas por el gobierno, los individuos no pueden crecer. O sea, nunca vas a poder tener desarrollo económico y tener más empresas exitosas que son los que realmente van a mover la economía, el gobierno secundario, y no van a poder capitalizar, no van a poder ahorrar, no van a poder invertir. O sea que y estamos en una emergencia y no nos damos cuenta y nadie habla de ella. También los fondos federales mitigan esa emergencia que la gente no lo sienta igual.
Quizás yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que tú dices. Otra cosa que yo te pudiera decir que mitiga un poco la emergencia es el código de incentivos. Porque te crea, como yo lo veo, ¿verdad? A nivel general, todo el mundo está fastidiado con las contribuciones, pero te crea ese espacio. Sí, los que gritan hay escape. Los que gritan tienen escape. Tienen escape y es casi como un decreto real. Es como que o sea, yo el rey prohíbo toda actividad económica al 39%, pero a ustedes yo los dejo, que estas son las industrias que a mí me gustan. Estas son las industrias que yo permito, que operan al 4%, que es lo que normalmente deberían, ¿verdad? Puede ser un poco más, pero para todo el mundo. Y que el gobierno no sea el que elija los ganadores. Sí, aquí quien se chave son la clase media trabajadora. La W2 está chavada. Esos son los que están fastidiados. Esos están chavados porque esos no van a tener decreto. Esos son los que no se ven. En otros países enviarían a sus hijos a escuelas públicas. Aquí, si no puedes pagar, no lo vas a hacer porque prefieres enviar a la privada. O sea, que estás doble tax, pagar la privada y la pública. Pero no tiene ese escape, pues no tiene ese poder político de que le hagan un incentivo a favor de ellos. Yo estoy 100% de acuerdo. Yo no... o sea, para mí libertad económica es prioridad. Uno. Lo que pasa es que creo que lo que debo acompañar con otras cosas. Sí. Porque igual que a mí, tú dices lo del sapo por la parte contributiva... Yo digo lo del sapo por la tasa de natalidad. O sea, Puerto Rico sin puertorriqueños es garantizado si no nacen puertorriqueños. Eso es garantizado. Pero en ese tema, ¿tú piensas que los puertorriqueños no están naciendo por un asunto social de valores? 100%. Yo creo que la economía no le da. Fíjate que estamos encontrándonos en el mismo tema. ¿Cuáles son los países que tienen las peores tasas de natalidad del mundo? Bueno, los son más los países más ricos. Sí, pero también es como... Menos uno. ¿Cuál es el uno? Pero también es cómo se desarrolla. ¿Cuál es el uno? Israel. Ya. Pero también depende mucho de cómo se desarrolla ¿verdad? El país, porque tú puedes decir, mira, esta economía funciona, pero no significa, como yo lo veo, que la fórmula de ingreso versus gasto funcione. Y, por ejemplo, en Puerto Rico, la fórmula de ingreso versus gasto no funciona por ningún lado que tú lo veas. Y mucha de la preocupación que tiene esta generación es, bueno, si yo gano $30,000, $40,000, $50,000, pero yo pago la luz más cara del mundo, yo pago los impuestos más caros del mundo, las escuelas públicas, como tú dices, no funcionan, tengo que pagar un colegio si de verdad yo me quiero asegurar, o uno en particular, porque tampoco no es que los colegios todos son buenos, pero estos colegios en particular, si yo quiero que funcione, tengo que, por la seguridad de mi familia, tengo que vivir en una urbanización privada porque en el pueblo que yo soy, en el pueblo que yo trabajo, realmente las calles no son seguras. Esa matemática nunca te va a dar para tú tener un tercero. ¿Me entiendes lo que te digo? Pero eso no, lo entiendo. Lo que pasa es que la data no sugiere que esa es la forma que se están tomando las decisiones. Porque los países donde esas cosas sí funcionan, también están teniendo el mismo problema. Hasta los países nórdicos están teniendo este mismo problema que te regalan. Pero no al nivel de Puerto Rico. No al nivel. O sea, al nivel de la migración de Puerto Rico. Japón sí lo está teniendo al nivel de Puerto Rico. Corea del Sur sí lo está teniendo al nivel de Puerto Rico. Países muy ricos donde eso... Pero igual los precios en estos países han subido un montón. Y si eso fuese cierto, mi abuela no hubiese tenido hijos. La abuela de mi abuela no hubiese tenido hijos. Nadie hubiese tenido hijos en la historia de la humanidad. Pero es que tu abuela no pagaba la luz cara que nosotros pagamos. Eran mucho más pobres. Cuando mi hermano nació en el 78, mi hermano mayor, nació en el 78, mis papás no tenían línea telefónica en su casa. Cuando mi abuela nació, no tenía luz eléctrica en su casa. Eran materialmente más pobres. O sea, no hay forma de pintarlo de otra manera. Tú lo sabes. O sea, el progreso que ha hecho el capitalismo ha hecho a todo el mundo más rico. Algunos más ricos que otros. Pero en términos de la precariedad de tu vida, de que yo voy a traer a alguien a la tierra y es probable que se me muera bien chamaquito y no voy a tener comida, eso no se compara en lo absoluto con nada de la historia de la humanidad. En lo absoluto. En términos reales sí, pero hay un asunto de que el sistema, ¿verdad? Y cómo funciona el sistema. Para que tú puedas generar X cantidad de ingresos en esta sociedad, tú tienes que tener X cantidad de gastos. O sea, tú tienes que tener una base. Tú tienes que tener para tener una computadora, tú tienes que tener internet, tú tienes que tener lo que tu abuela no necesitaba para generar ingresos porque trabaja con sus manos. Ahora tú lo necesitas porque trabajas con la tecnología y trabajas con energía y trabajas, o sea, cuando tú
se va la luz, las pérdidas económicas son inmensas. Antes se iba la luz, pues no hay pérdidas económicas ninguna. Porque pues no, nadie trabajaba con eso. Yo creo que hasta cierto punto el hecho de que nosotros nos hayamos desarrollado de la manera que nos desarrollamos requiere una cantidad de recursos de cada cual y que cada cual tenga unos recursos X. Y si esos recursos son mucho más caros o esa canasta de bienes básicas... Es que no es más cara. Es mucho más fácil conseguir comida hoy que para mi abuela conseguir comida. Porque comida no es el problema. Y vivienda. Seguridad, educación. Vivienda. No había seguridad. No existía. O sea, no hay duda de que algo de los valores cambió. O sea, no hay duda. Esto no era ningún debate. Yo no estoy diciendo que los valores no han cambiado. Porque si siempre hubiese sido, mi punto es, si siempre hubiese sido una calculadora, no existiéramos nosotros. No existiéramos, porque no daba. Si hoy en día traer una tercera persona hace que se te va a hacer más difícil comer, antes hubiese sido mucho más difícil comer, vivienda, todas las cosas básicas que necesitamos. O sea, hoy en día no es más difícil. Hay que arreglar 1,000,000 de cosas. Y estoy de acuerdo. Y todo lo de libertad económica, tú sabes que yo estoy de acuerdo. O sea, yo lo digo y lo repito. Pero si pretendemos que vamos a arreglar la economía con la crisis demográfica que tenemos, para luego que empiecen a tener hijos, olvídate, apágate y vamos. Eso no va a pasar. Tiene que haber, no sé si es lograble cómo uno arregla el tema demográfico sin inmigración. Hay que hacer las dos cosas a la vez. Yo creo que son las dos cosas ahí, de nuevo, porque vamos a ir, la economía, por eso es que también es una ciencia social. Hay gente que no es una ciencia, lo que sea. Es eso, porque la economía engendra los problemas sociales, pero los problemas sociales engendran problemas económicos. O sea, y es simbiótico, ¿verdad? La economía es producción, no es mucho, es cómo se producen y se distribuyen bienes y servicios. O sea, no es mucho más que eso. Y al final quien lo hacen son humanos. Y si no hay humanos, pues... Y al final, o sea, los precios lo que se reflejan son los valores de las personas. O sea, es que la economía sentimos que es algo distinto al comportamiento humano, pero no lo es. Y el comportamiento humano es valores, cosas sociales, cosas familiares, que le ponemos dólares y centavos y grafiquitas y qué sé yo qué, pero eso es para explicarla. Pero al final del día son decisiones humanas, ¿verdad? De qué valoro, qué compro, con quién intercambio. Si el gobierno me dice que no lo puedo intercambiar o si lo puedo intercambiar o si lo voy a intercambiar de esta manera. Pero al final eso es lo que estamos diciendo que es economía. Porque claramente es una ciencia que estudia ¿verdad? La psicología y los temas sociales. No creo que es más que eso. Pensar que se pueden separar, y no estoy diciendo que tú estás haciendo eso, pensar que se pueden separar para mí es bien ingenuo. Porque al final... Cuando sale PIB, eso fueron transacciones que hicieron personas que fueron a las tiendas y van a las tiendas a comprar las cosas que tú entiendes que son importantes. Y tú entiendes que son importantes por tu código de valores y tus circunstancias personales. O sea, que todo esto es una cadena de causa y efecto. Solo depende en qué momento de la cadena decides medirlo. Pero la pregunta es, si tú eres una persona que tienes bastante bajo control tus decisiones morales, ¿verdad? Y tú sabes, ¿verdad? Tú tienes un compás moral y como quiera te da el dinero para tener hijos. O sea, si tú lo haces como prioridad. Si lo haces como prioridad. O llega un punto que hay un factor, y aquí es que va a mi punto, llega un factor externo que tú no controlas, que es el gobierno, que te sigue sacando dinero del bolsillo y que te hace, caramba, se me va a hacer bien difícil tener un hijo. Pues yo abularía, para mí el gobierno debe existir. O sea, yo estoy contigo. Pero llega un punto que ya... Yo estoy 100% de acuerdo. ¿Qué más? O sea, yo puedo cargar la cosa, pero yo no puedo cargarlo todo. Estaría bueno hacer una tasa de natalidad de los que tienen incentivos, a ver si es distinta. Te garantizo que no. Te garantizo que es más baja. Yo he visto mucho te garantizo de la gente que yo conozco que manufactura en Puerto Rico. Pero te garantizo que la tasa de natalidad de los doctores es más baja que la de los no doctores. Vamos a hacerlo. Vamos a chequearlo. Tenemos asignación. Pero realmente pienso que hay un asunto de costo-efectividad y lo mismo con los negocios. ¿Cuán costo-efectivo es tener una familia y cuán costo-efectivo es tener un negocio? Yo creo que es un tema de... Si un negocio no es costo-efectivo, tú lo cierras. La data sí sugiere que es un tema más de prioridades, que no es otra cosa que valores, y de si se casan o no y a qué edades se casan. Esa parte es importante. Y la parte de casarse y matrimonio es un tema también de nuevo, de si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, un tema de prioridades. Y es un tema de ética de relaciones, ¿verdad? Temas de sexualidad y eso, que no tenemos que entrar a profundizar eso. Pero que esa conversación está afectando
el tipo de relaciones que se crean, que afecta si se casan, que afecta si no tienes hijos, que afecta la tasa poblacional, que afecta la economía. Por eso es como los conservadores nos gustan hablar también de esas cosas. Porque tú estás hablando de ética sexual. Porque eso me afecta. Si quieres que sea crudo, más allá de porque quiero que haya buenas relaciones y eso, y creo que es importante que hablemos de eso. Pero si tú quieres que sea crudo capitalista, porque yo quiero que haya una economía estable que crezca, y para eso necesito personas. Y si no hay ética sexual, no se dan relaciones. Si no hay relaciones, no hay matrimonio, no hay hijos. Sí, si tú te casas entre un sueldo, los costos se dividen. Deberías enfocarte a que la gente se case, ¿verdad? Yo creo en las libertades individuales. Yo no obligaría. Si no te da seguro, obvio. Seguro. Pero debería fomentar el matrimonio en ese aspecto. Pero igual, es que es una cosa loca porque es un juego de causa que va primero. Que va primero. Preferencias circulares. Pues yo no me puedo casar porque yo pues no estoy... Las personas que conozco me descartan por mi situación económica en donde yo estoy. Y eso pasa mucho. Y le está pasando mucho a los hombres. Sí, claro. O sea, los hombres están mucho más atrás que las mujeres en educación, en ingresos. Y las mujeres prefieren estar solas. Muchas de ellas, mira, yo no voy a cargar a esta persona. Las mujeres no pasa mucho al revés. Sí, porque las mujeres tienden a casar igual o arriba. Y los hombres para igual para abajo. O sea, los hombres es fluido, no le importa. Y así vas a ser buena madre y qué sé yo. Exactamente, ven otras cosas. Y yo creo que ahí también da es una dinámica bien interesante. En el bullseye, que es una dinámica social, pero una dinámica económica. Ese es el punto, sí. Es complicado. Mira, cuéntame, tú cuando nos conocimos aquí en el evento de Libertad Económica, saluda ahí a Jorge Rodríguez. Me mencionaste de cuando tú estabas dentro del gobierno y ahorita lo hablaste, cómo la prensa funciona. Sí. Y cómo tú me dijiste. Sí. Pues dilo para adelante. Yo no confío en la prensa. Yo lo digo on record, yo no tengo problema. Yo antes confiaba, empecé a trabajar en el gobierno y abría el periódico, veía la radio, qué sé yo, la televisión y decía, esta gente está mintiendo. Sí. ¿Sabes? Flat out mintiendo y no eran errores, era como que era consistencia en mentira. Eso fue lo que tú me dijiste. Y me sostengo. Háblanos de eso. Mira lo que pasa. Yo he estado en todos lados. Yo he estado dentro del gobierno, fuera del gobierno. Antes de yo haber entrado, ¿verdad?, a donde se cocina, a la cocina, yo desde afuera veía un headline, leía un artículo, me lo creía y prendí el micrófono y empezaba, ¿sabes? Tú hacías podcast antes de estar en gobierno. Como yo empiezo es porque en el huracán María la cosa se puso tan fea que yo dije, mano, hay que hacer algo. Entonces yo tenía un poco más de tiempo libre en el huracán. Me metí en un non-for-profit, ¿sabes? Me enrollé las mangas, proyecto súper bonito que nació después del huracán. Y empiezo a hablar en radio de la situación. Y en parte, tú sabes, el diagnóstico. Mira, mano, el sistema eléctrico en aquel momento, esa es la causa de las muertes. O sea, aquí nadie se fue con un viento. Aquí fue que se fue la luz y la gente no se pudo medicar, la gente se le dañaron las medicinas. Entonces, tú sabes, y yo me he dado cuenta que a mí me pasa mucho que en tiempos de crisis dejo lo que estoy haciendo y me meto a producir contenido o algo con el gobierno. Luego pasa por la pandemia y con la pandemia pasa lo mismo y entonces ahí entra el gobierno. Pero antes de yo entrar al gobierno del 2021, pues yo, mira, olvídate, yo tengo esto resuelto. Yo sé todo lo que están haciendo mal. Cuando yo entro, pues uno empieza a cocinar y uno empieza a decir, bueno, está este issue, está este otro, tengo que poner las prioridades. Entonces uno empieza a trabajar las cosas y yo empiezo a leer en el periódico las cosas que nosotros estamos haciendo. Y las cosas que otra gente está haciendo, porque no necesariamente eso... Si no era solo lo tuyo. No es lo mío, yo leo lo que pasaba en la comisión. De nuevo, en el contexto. Estamos trabajando con el plan de ajuste de deuda, estamos trabajando con los presupuestos, crédito por trabajo, salario mínimo, you name it, un montón de temas a la vez. Y de momento, yo cuando leo, yo digo, pero es que esto no es. Y uno coge entrevistas, y en el caso mío, el senador Zaragoza, que con quien yo trabajaba, él me dejaba mucho coger entrevistas yo solo. Y él tenía muchas cosas, él cogía unas entrevistas, yo cogía otras entrevistas. Y era como un tag team. Y yo, pues mira, esto es, y le explicaba la política pública, le explicaba todo eso. Cuando yo leía el periódico, yo decía, pero ¿en qué reunión estuvo esta persona? O sea,
de qué ella habla, porque es que esto no se relaciona en nada y hay una mezcla de cosas. ¿Y eran mentiras? ¿O era como Es que no es que se confundían? No es que es mentira, yo creo que en parte no entienden los issues. O sea, hay un tema de que no entienden y cometen yo creo que errores. En la prensa hay gente seria, pero la prensa ha bajado mucho de calidad. Y ha bajado mucho de calidad por un tema, de nuevo, económico. No pagan bien, sí, económico. Cuando tú, antes, ¿verdad? Cuando el periódico dejaba dinero, pues el periódico era de mucha más calidad, porque había gente, pues, que esa era su profesión y llevaban años, ¿verdad? Y tenían una remuneración por los años que tenían. Están más preparados en los temas específicos. Mucho más preparados. Y en verdad estos preparados. temas que ustedes hablan de económico, de ajuste de deuda, de Wall Street y los bonos y qué sé yo qué. Pues. Por eso. Pero pasan en casi todos los Sí, temas. pasa también y te voy a dar cosas familiares. otro ejemplo de por qué pasa tanto en los medios. Y tú decías, pero es que, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que el asunto de que no se le pague tanto, pues hace que la gente tenga mucho menos experiencia, que estén empezando. Gente muy buena, pero están empezando. Así que le estás dando una responsabilidad a alguien de informar a un país que realmente no tiene esa, ¿verdad? Todavía ese pedigrí. Esa era una parte del problema. Otra parte del problema, y yo creo que son 3 partes, es que el político tiende a decirle al medio lo que el medio quiere escuchar. Y el medio reseña eso. Ah, sí. Eso tú lo viste. Eso yo lo vi. Nosotros no. O sea, nosotros éramos bastante transparentes con las cosas, pero veíamos a ciertos políticos y ciertas cosas y eso no es lo que está pasando. Eso no fue lo que le dijeron a los medios. Hay un cálculo político. Hay un cálculo político. Claro, porque nadie está in the room where it happens. O sea, las cosas pasan en este cuarto y te están tocando la puerta a los medios. Y en este cuarto está discutiendo la gente que está en el cuarto qué le van a decir a los medios. Pero no está en el cuarto sabiendo lo que realmente está pasando. Así que está esa barrera que entonces lo que hace es que se difundan mentiras. Y la gente entonces lea la mentira y se la crea. Okay. Y está la tercera, que son las agendas. De los periodistas. De los periodistas. Hay un periodista que tú te sientas con él y tú sabes lo que él va a escribir. No importa lo que tú le digas. Tú le puedes decir, mira, esto es así, y su agenda es esta. ¿Cuánto pasa eso? Bastante, demasiado. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros nos metimos en un tema que fue bien controversial, que eran los estorbos públicos. A mí me indigna, me molesta que haya tanta necesidad de vivienda y que a la misma vez haya tanta propiedad vacía. Tiene unos asuntos, ¿verdad? Que no... Y no quiero entrar, ¿verdad? Porque aquí hay derechos de propiedad. De derechos de propiedad y cosas, pero también hay mucha delincuencia y hay mucha gente que no existe, punto. No están vivos. Yo creo que se puede tener una conversación bastante nuanced y llegar a algo y decir, hay algunas que sí hay que sacarlas. Y eso es lo que yo pienso. Yo no pienso que tú deberías expropiar a todo el mundo. Hay gente que está teniendo problemas económicos reales, ¿verdad? Y que, o que simplemente pues viene una planificación que están haciendo para hacer algo en el futuro, ¿verdad? Pero hay otras que causan sí externalidades de seguridad y salud. Sí, y eso afecta. Y eso es un daño de propiedad del tercero. Sí. No, y hay sobre todo un asunto de que se abandonó. O sea, alguien se fue. Uno se entera. No existe. Sí. Y tú lo buscas. Existen. Hay gente que no existe. O sea, hay gente que sí, murió. Existe ese problema, estoy de acuerdo. Existe ese problema. La cosa es que vamos a atender el problema. Lo vamos a atender por varios ángulos. Y estaba esta periodista que entre ceja y ceja lo que tenía es cómo nosotros... Mira, me hace esta pregunta. O sea, tenemos una rueda de prensa y esta pregunta me dice, ¿cómo nosotros aseguramos que los extranjeros no compran estas propiedades? ¿Quién hizo? No. ¿Lo hizo en público? No, porque era un grupito cerrado. En la mezcla. Yo le digo, ¿y es conocida? Sí, es conocida. Yo le digo... ¿Con qué letra empieza? Yo le digo, eso yo creo que infringe todas las cláusulas de la Constitución que tú te puedes imaginar. Si tú crees en algo de la Constitución, no sería viable este proyecto, para empezar por ahí. Digo, es una pregunta que representa el sentir de muchas personas. Claro. Porque le puedo dar el beneficio de ese lado. Sí. Esa noticia la van a ver. Pero iba por esa línea. Sí, obvio. Sí. Y era por la línea de, no, esto no se puede hacer porque esto le va a abrir la puerta a que los americanos compren. Pero dice, ¿y entonces los puertorriqueños se iban a comprar? Porque está bien que compren americanos, pero mira los datos de cuántos americanos compran propiedades en Puerto Rico versus cuántos puertorriqueños. Así que si tú sacas esos datos y extrapólalos, te dice, si de cada 100 propiedades, 0.03 lo compra un americano. Digo, y si la compra alguien que la renueva y la pone al servicio y la está utilizando bien, ¿qué importa de dónde venga? Exactamente, pero entonces ese era el tono de la nota de esa persona. Y no importa, o sea, de lo bueno que yo te estoy diciendo de que esto es para proveer vivienda a los puertorriqueños, ellos se van a coger no hay controles en la legislación para que
para que los americanos o los extranjeros acaparen, o los acaparadores. Y eso lo cogen las redes y te fuiste por ahí. El capitalismo desmedido, yo lo escucho tanto, el capitalismo desmedido, los acaparadores, los especuladores. Esa gente, lo más que yo trabajo en bienes raíces desde que tengo 23 años. Todo lo que la gente que lo que están comprando son gente que necesita la casa para vivir. La mayoría. Si te llama alguien y habla español, ¿tú le cuelgas de la primera o de la segunda? Mira esto. Muchacho, para nada. Eso es verdad. Al revés. Y te voy a decir algo. En Viejo San Juan, en un momento dado, yo me concentré bastante y todo era, no, que es esto del Airbnb. La mayoría de los clientes que tuve en Viejo San Juan eran boricuas y eran para ellos. Y sí había gente que tenía para el Airbnb. Pero eran boricuas, mano. Y la mayoría mira los datos. Y de nuevo, no se sostiene con los datos. Si tú ves cuántos Ley 60 vienen a Puerto Rico, han venido a Puerto Rico, 3,000 personas. 3,000 personas no van a desplazar a 3 millones de personas. Aritmética. No. Por más que compren propiedades. Y no están comprando tantas propiedades tampoco. Es algo ridículo. Y también piensan como que lo compran para chaval. ¡Ay, a comprar Caguas para chaval! Puerto Rico, dame. Caguas, para que Caguas nadie pueda. Pero si fuera así, pues tú, olvídate. ¡Ay, qué chabón! Yo sería millonario vendiéndole... O sea, gringo, mira, 10, 20. No, hormigueros completos. Eso no es así. Yo tenía una amiga que era de Estados Unidos y vino a Puerto Rico y de allá ella seguía Bad Bunny. Ajá. Subió el video del apagón y toda esta cuestión sí. y todo este revolú. Y ella llegó con esta impresión y el tema de ella aquí, cuando ella llegó, no, yo no quiero desplazar a nadie, yo vengo a trabajar. O sea, ella preocupa y yo, tú eres una pela. O sea, tú vienes a vivir rentada. Ella es una pela. Por eso, o sea, sí, como que una persona normal. A nadie. Tú eres, no, una persona normal como yo soy un pelado también. Sí. So, tú no vienes a desplazar a nadie, esa no es la preocupación. Y yo le empiezo a enseñar la isla. Y yo le enseño, íbamos de camino para un evento, una cosa, y estamos pasando por la montaña. Y yo le digo, ¿de verdad tú piensas que tú vas a desplazar todo esto? O sea, tú piensas que una persona que trabaja remoto, que es lo que también estamos viendo mucho. O sea, hay mucha gente que viene acá a trabajar remoto. Viene a trabajar remoto porque puede. Igual que yo, si pudiera trabajar remoto, me voy a trabajar en España. O me voy a trabajar en sitios cool que yo quiero visitar, ¿verdad? Y yo digo, tú estás viendo la cantidad de tierra que hay aquí. Tú estás viendo la cantidad de casas abandonadas que hay aquí. Tú estás viendo la extensidad de Puerto Rico. ¿Tú de verdad piensas que nosotros estamos siendo gentrificados? Y una vez ella vio eso, ella, ¿verdad? Narrativa pura. Es una narrativa. Entonces, y eso es lo que llegó allá. Y tú viste los momentos donde se construyen esa narrativa. O sea, tú estabas en un salón, tú tuviste una entrevista con alguien y después tú leíste lo que ese alguien publicó y dice, yo vi cómo la narrativa se construyó aquí. Porque los datos son secundarios. Los datos para muchos periodistas son secundarios. ¿Cuál es mi ideología? Mi ideología es, yo no me siento cómodo con gente de fuera de Puerto Rico que está en Puerto Rico. Y como ese es mi sentir, yo voy a buscar cualquier cosa que esté pasando que yo pueda usar y weaponize, ¿verdad? Y usar como un arma para llevar ese mensaje o llevar esa corriente de pensamiento. Y si esta es. Y esto de los Airbnb, yo viví ese tiempo y yo estaba ya en la política pública en ese tiempo. Lo de los Airbnb y lo de la Ley 60, oye, eso le daban cada semana. Y eso vuelve a afectar la agenda del político. Entonces, si la prensa está cubriendo esto, la gente está hablando de esto, yo tengo que enfocarme en esto ahora. Seguro, eso es un problemazo. Porque el problema entonces te distorsiona la democracia. Porque tú tienes unas agendas de unas personas bien poderosas que controlan unos medios que entonces controlan lo que todo el mundo está diciendo. O sea, tú no sabes el poder. El poder que tiene el periódico no necesariamente es un poder de que todo el mundo lo lea, porque no mucha gente lee el periódico. El problema es que una vez tú pones algo en el periódico, se empieza a discutir a las 7 de la mañana. En radio. En radio. Y después de las 7 de la mañana pasa al 9 que cogió lo de las 7. Sí, sigue por ahí, después televisión. Hasta que llega por la tarde y ya todo el mundo en televisión lo vio. Y después lo clipean, se va por las redes, después nosotros lo hacemos un podcast del clip de las redes. Y todo el mundo piensa y todo empezó en el periódico. Y todo empezó por ahí. Y ese es el gran poder que tiene el periódico. Y entonces eso que se está discutiendo es lo que va a ser la agenda de mañana del legislador. Y como vamos a tener que hablar de esto ahora. En parte sí, porque el legislador, y esto es otro problema, y de hecho en el evento que fuimos, donde nos conocimos en persona, lo estaba hablando la persona y él tiene toda la razón.
los legisladores no tienen tanto tiempo en Cámara. Así que gran parte de por qué el legislador quiere ser reelecto, y eso lo podemos hablar también, problema de que hayan legisladores full time, ¿verdad? Que es que tienen este ajoro, ese es mi trabajo, voy a perder el trabajo si no soy reelecto, ¿verdad? No tengo más nada que hacer. Así que ese afán de querer estar relevante, pues te hace a ciertos legisladores, no a todos. Quiero estar en el periódico. Si quiero estar en el periódico, me tengo que montar en esta guaguita, que es la que lleva el periódico. Y ahí es que va a salir mi foto. Porque al final del día yo lo que quiero es que salga mi foto, hablen de mí y me inviten al programa por la noche. Porque en verdad 80% del electorado es esa cara más conocida, es del partido que me gusta. Y yo tengo que hacer lo que sea para llegar a esa televisión por reconocida. La tarde. Y no tengo otro medio, porque no tengo otras formas de serme reconocido. El medio que tengo es tengo un cargo, le tengo que sacar el provecho y eso es tóxico. O sea, eso y se vuelve un self-fulfilling prophecy. Y por eso es que el gobierno está metido en tantas cosas, porque el gobierno... Cada vez que sale un issue en el periódico, el gobierno se quiere meter. Y tengo que legislar eso. Tú ves el diario de sesión legislativa y empiezas a leerlo y todos son issues bien importantes. Sí. Pero todos son malas soluciones a los issues. No, malísimo. También es cultural, porque el puertorriqueño pide que se meta. Sí. El ciudadano de a pie. Hasta algo que a mí me frustra de estos eventos. El puertorriqueño pide que se resuelva, no que se meta. Fíjate que hay una diferencia fundamental. Resuelva a alguien... Pues, ¿para qué te elegí? ¿Para qué te estoy pagando? Para resolver los problemas más importantes. Pero yo me meto para empeorar el problema. El 99% de las veces. ¿Pero qué piensa el electorado? Pues tengo que coger a otro político que se meta y lo resuelva. Nunca se debieron haber metido. Pero hay una... ¿no? Para mí hay un sweet spot. Que es el político que llega y te dice que yo quiero ver más de esto en Puerto Rico y no lo veo. Que es como Ronald Reagan. El gobierno no es la solución, es el problema. Si tú tienes ese problema, yo me voy a meter, pero es para sacar al gobierno. ¿Verdad? ¿Y tú crees que hoy en día tiene chance un político así? Yo no sé. La realidad es que no sé. Yo no sé tampoco. Yo no sé, ¿verdad? Pero debe ser una persona que pueda articularlo bien. Tiene que tener carisma. Tiene que tener carisma. Todo lo demás. Le tiene que gustar a la gente por otras razones. Porque es la realidad. Esto es un popularity contest. Al final del día. Esto es emocional. Ronald Reagan era un actor. Tipo good looking, bien charming, era un actor de naturaleza, o sea, él fue vaquero. Storyteller, sí. Todo el paquete. Milei tenía también su fan club por la forma que le gritaban. Era divertidísimo. O sea, tú lo escuchabas, era un showman. So, esa persona, lamentablemente, tiene que tener un showmanship. Sí, así somos. Eso es lo que nos gusta. Yo prefiero ver a Milei ahí gritándole a alguien que ponerme a leer un libro de una clase. Y puede ser lo mismo, el content es lo mismo, pero uno es más entretenido. De acuerdo 100%. Si una persona puede hacer eso, va a tener un chance. Si es solamente la idea sola no se va a vender. ¿Y tú tienes esperanza de lo que tú estás viendo hoy en día en la arena política? ¿Verdad? Y surge la diestra, surgen otros podcasts, otros periodistas, surge el Instituto de Libertad Económica. Este lenguaje se está empezando a usar. Sí. De libre mercado, de gente explicándole, de cuando se va algo viral de izquierda, venimos y le caemos encima. O sea, como que ya hay algo, hay un boss. Ya hay un counter. Ya hay un counter y se está empezando a construir algo. Sí. ¿Cómo tú crees que eso se materializa políticamente? Porque a mí no me queda claro cómo sucede. Porque reconozco que los partidos, al no estar organizados bajo esta ideología, y sé que algunos comulgan un poco más que otros con estas ideologías, pero no es su orientación. Dentro de esos partidos es estatus y otras cositas. Digamos, el PNP quizás de los grandes es el más que tú dices, maybe por aquí se puede colar y podemos impulsar ciertas cosas, pero a la misma vez tú ves proyectos que saca que es como que diablo. No, el gran problema que tiene... ¿Cómo se materializa esto políticamente? El gran problema que tienen los partidos del establishment es precisamente eso, que son establishment. Así que tú no puedes llevar una agenda, un PNP, por ejemplo, no te puede llevar una agenda de recortar el gobierno, porque... PNP es el gobierno. O sea, ¿cuánta gente de la que compone el gobierno hoy es PNP? ¿O que tú crees que si va a pasar algo, tiene que ser un partido nuevo? No sé, tampoco. No sé, es que no sé tampoco porque... Te acabas de decir que 2 más 2 es 4. Pero no te acabo de decir de 2 más 2 es 4. Mira, Trump. Un nuevo PNP. Por eso, mira, Trump es MAGA. Un nuevo PNP dentro del PNP. Exacto, porque Trump es MAGA. Sí. Y MAGA es más grande que el Partido Republicano ahora mismo. El Partido Republicano. Pero fue una cosa... bastante lejitos de lo que... De sus raíces. Reagan. Pero una sola persona pudo haber
hecho un movimiento dentro del monstruo y lo perdió. Lo que no sé. Si eso se puede hacer aquí. Si pasa con el PNP, estoy entrando bien deep, porque el aparato electoral, a diferencia de Estados Unidos, lo corre los empleados públicos y el gobierno. O sea, las elecciones, el show, toda la cuestión, la recaudación de fondos. Y eso está tan pegado a ese partido. ¿En Estados Unidos no es así? No. Bueno, la empresa privada aporta, ¿verdad? Y las donaciones se dan en empresa privada. El gobierno federal es muy pequeño como para que el fundraising corra. Sí, pero yo estoy hablando más en el gobierno federal. Federales, sí. El gobierno federal es tan pequeño en relación a la población y en relación a los recursos que se hace falta para una carrera presidencial, que tú puedes poner a todos los empleados federales a recaudar fondos y a contar papeletas y o sea, no te van a dar porque no corre así. O sea, no corre así. Corre digital, corre los estados y todo ese tipo de cosas. No es que no se den las dinámicas, pero no hay esa integración del aparato del Estado y el aparato democrático a la misma vez. Y yo creo que ese es quizás el reto principal que una persona, por ejemplo... Y con todo y eso, te tengo que decir cuidado, porque toma una figura como Luis Fortuño. Luis Fortuño era una persona que tenía claro, en algún momento dado él dijo, yo voy a llegar 4 años nada más. Y en esos 4 años yo voy a hacer cambios. Y despidió empleados públicos. Y no perdió por unos márgenes tan grandes tampoco, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que necesariamente tenía que despedir empleados públicos, porque tú no tienes que despedirle empleados públicos para hacer que el gobierno sea más corto. Tú puedes empezar a abrir ventanas de retiro, salida incentivada, más o menos lo que está haciendo Dodge, ¿verdad? Sí. Y un plan coherente de reubicación. Depende de cuán rápido lo quieras hacer. Y en la empresa privada. Y sobre todo ahora, no están las garantías que habían antes de que un empleado público se quedaba en su puesto porque quería un retiro. Claro. Y ya esa idea, ya la seguridad que te daba el gobierno ya no existe. Así que a ciertos empleados no les va a importar tanto trabajar para el gobierno o trabajar para la empresa privada, ¿verdad? Así que yo creo que un Fortuño quizás en estos tiempos hubiese tenido un poco más de chance, pero con todo y con eso, Fortuño tendió a votar más a los empleados transitorios, no eran. Transitorios y que entonces había nombrado el PPD, o sea que políticamente no lo afectaba tanto. Sí. It is what it is. O sea, y ellos son cautivos, ¿verdad? De la gente que los pone ahí. Así que tomar esas decisiones difíciles. Pero sobre todo, tiene que reducir el gobierno para poder bajarle las contribuciones a la gente. Sí, hay otro elemento. ¿Cómo lo hace? Es importante. Yo creo que yo empezaría, si lo fuese a hacer yo. A mí me dicen, a ver, Dodge. Yo haría primero, ok, va a empezar con regulaciones. Vamos a empezar por regulaciones. Hacemos el análisis de dónde podemos cortar gastos, empezaría transitorios, retiros, contratistas, y si hay que cortar algo de empleados, pues está bien, pero vamos por una jerarquía. Eso es un análisis. Empieza a anunciar regulaciones. Vamos a empezar a sacar regulaciones. Porque otra de las cosas que afectan la libertad económica en Puerto Rico son las regulaciones, las licencias, los permisos, todo eso. Hacerlo, o sea, que sea bien corto el aparato regulatorio en Puerto Rico. Que eso ayuda también a atraer inversión, el sector privado se empieza a mover. Y luego empieza a anunciar los recortes un año con una reforma contributiva. Tiene que ir de la mano. Sí, voy a bajar, mira, voy a tener que despedir esto, pero a ustedes les voy a dar estos ahorros acá. Como que empiezo como que a equiparar eso y empiezo a anunciar eso. Yo creo que de esa manera se pudiese políticamente vender y lograrse. Y otra cosa que yo creo que es fundamental hacerlo es decir, mira, todo el mundo puede estar de acuerdo que el gobierno hoy es suficientemente grande. Entonces, o necesitamos que sea un poquito más grande. Nadie te va a decir que necesitamos que sea un poquito más grande. Yo conozco 2 o 3 que dirían que debe ser más grande. En términos presupuestarios. Que casi ganan en términos presupuestarios. Bueno, sí. Como 100 y pico agencias nuevas. Más, ¿verdad? Pero yo creo que si tú pones un plebiscito y pones a la gente a votar, yo creo que una gran parte de las personas te va a decir, no, yo no quiero que el gobierno sea más grande de lo que es, que haga bien su trabajo. Eso es lo que la mayoría de la gente te va a decir. Yo digo, ok, pues vamos a ponerle un stop. Los presupuestos solamente van a subir de ahora en adelante. Inflación. El mismo presupuesto, los mismos programas, lo mismo que tenemos ahora, por inflación. Todo lo que vaya por encima de eso, los recaudos, tú no se lo vas a dar al gobierno para que lo gaste. Hay que pagar la deuda, hay que hacer un par de cosas, porque hay un componente de performance, pero todo lo demás va directo a recortar los impuestos. Y yo creo que eso es un plan
Tú no vas a dar una reforma contributiva hoy para mañana, que es lo que todo el mundo trata de hacer y por eso nadie puede hacer una reforma, pero es un plan a 10, a 20 años de progresivamente bajar las contribuciones. Vamos a separar los potes. El código de incentivo está dando resultados. En la realidad, bajo toda métrica, las empresas que se están localizando en Puerto Rico o que están creciendo gracias al código de incentivo de que tiene una tasa más baja, están recaudando dinero para el fisco, a razón de 300, 400 millones de dólares. Eso puede, si tú separas ese boque, dice, bueno, vamos a hacer, mi aspiración es que todo Puerto Rico opere a un 5 o un 10%. De contribución. De contribuciones en las corporaciones, en los individuos. O sea, esa es la tasa que yo aspiro. Pues todo lo que yo recaude, gracias a ese 4, que está permitiendo que las empresas crezcan, yo lo voy a redirigir, no va para el gobierno, lo voy a redirigir entonces a bajarle las contribuciones al resto de las personas que no tienen incentivos. Que cortar gastos de acá. Todo se tiene que hacer a la vez. Sí, pero te estoy hablando del lado del ingreso. Del lado del ingreso puede ser la estrategia. Del lado del gasto, pues entonces tenemos que empezar a recortar. Ya le pusiste el stop. El gobierno solamente va a crecer en inflación. Ahora, no estamos satisfechos con eso. ¿Dónde vamos a recortar? ¿Qué ventanas vamos a abrir? ¿Qué agencias se tienen que reformular? Y ¿verdad? ¿Qué personas pueden salir hasta ganando más fuera del gobierno? Y yo creo que todo eso a la vez puede lograr, pero no empieza nunca la conversación. O sea, ¿cuándo tú has visto un plan de hacer esto a 10 años o a 20 años? Es un plan. ¿Vas a correr? No, yo no. Tú dijiste que no. ¿Eso significa que vas a terminar haciéndolo? No, yo no voy a correr. No, yo no voy a correr. Por lo menos mientras yo sea joven. Bueno, pues eso se acaba. Y yo, pues, por eso yo no voy a decir que nunca. ¿Tienes? Porque mi aspiración siempre ha sido que cuando ya yo esté hecho y tenga mi vida hecha, pues le dedico el tiempo que yo pueda, 34. Mi aspiración es esa, pero por lo pronto no. Ya yo entré. Salí vivo en 2 años, pero sé que no hay... O sea, y tú nunca vas a cambiar el gobierno desde adentro del gobierno. Tú lo tienes que cambiar. Son muchos esfuerzos de todos lados. Esto no toma mucho. Hay que seguir tratando por todos lados y sembrar semillas y poco a poco. Y que evolucionen las cosas. Tú siembras semillas aquí, tú estás haciendo tu trabajo acá, hay gente haciendo su trabajo en otro lado. Yo creo que que evolucione las cosas. Lo que sí es cierto en la historia es que la vida te da ciertas ventanas. Y tienes que estar listo para cuando se dé una ventana, sacarle lo más que le puedas sacar. Yo sí pienso que estos 4 años eran porque no sé si ya la ventana iba a ser una ventana, o pueden ser una ventana todavía, por lo que está pasando en Estados Unidos, de los cortes federales, la dependencia aquí de los fondos federales, la necesidad de atraer más inversión. O sea, como que las conversaciones que se están allá, el lenguaje, ganaron los PNPs. Ganaron todo en parte con esta narrativa. Si se la creían o no, pues ya veremos qué es lo que está pasando. Pero parte de la plataforma era este lenguaje. Yo creo que hay una ventana ahora bastante abierta que te permitiría políticamente ser agresivo, por lo menos en la parte regulatoria. Yo creo que en la parte regulatoria es mucho más fácil de vender. ¿Verdad que los permisos tienen que ser más fáciles? ¿Verdad que es injusto que el barbero tenga que estudiar, que nos explicaron ahí más que el de emergencia? ¿Verdad que no tiene sentido que el Departamento de Salud te dé un certificado para abrir un centro? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y va. Y no siento, ese momentum yo no lo siento aquí. No lo hay. Pero de nuevo, hace falta lo que hablábamos ahorita, que se haya... Tú tienes que de alguna manera para poder hacer todos estos cambios, y te lo digo porque lo vi, o sea, el poder está tan fraccionado, un legislador no puede hacer los cambios. Un senador o el presidente del Senado tiene gran poder para hacer los cambios, pero no puede hacer todos los cambios completos. Tiene que haber una unificación y concentración hasta cierto punto de goodwill democrático, de que la gente diga, haz lo que dijiste que va a hacer, ¿verdad? Y que entonces todo el mundo diga, espérate, tengo que irme por aquí. O sea, que el ejecutivo, los legisladores, todos estén trabajando en la misma dirección. En la misma dirección, y que aquí está el proyecto, hice el análisis, y que el gobernador sea suficientemente fuerte como para que los senadores se alineen con él. Y fíjate que lo estamos viendo ahora. No sé seguro si lo estamos viendo. No sé qué tú estás viendo. Estamos viendo lo contrario. Por eso. Estamos viendo cómo siempre hay un... Yo vi un miau. Eso fue lo que yo vi. Estamos viendo cómo hay una fracción, un fraccionamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, claro, clásico del presidente del Senado normalmente. Y eso es una gran estrategia para él, porque él siempre está buscando... O sea,
yo mando aquí, o sea, esta es mi línea, ¿verdad? Pero eso a veces se rompe. Con Muñoz Marín se rompió, con Trump se está rompiendo. O sea, tú te alineas conmigo o tú pierdes tus elecciones. Entonces, llega un punto y que la acumulación de goodwill político, ¿verdad? Y de democracia te permite hacer cambios trascendentales. Igual se puede perder. Ricardo Rosselló, por ejemplo, era una figura que pudo coger un goodwill político y se le destrozó, ¿verdad? Así que tienes que... Es un puzzle. O sea, la democracia no es fácil. No es fácil. Pero definitivamente corriendo para ser un legislador no se resuelven estas cosas. Tiene que haber un movimiento más grande, tiene que haber una orquesta, ¿verdad? Detrás de medios, de actores privados, de actores políticos, todos a la vez, con un mensaje y una agenda clara. Ya. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que hace falta. Toma años, pero yo creo que... Definitivamente hace falta. Sí, lo que tiene que seguir predicando el evangelio. Ir predicándolo, hay que complementarlo con lo que te dije. De acuerdo. Dale casco. Sí. Hace sentido. Creo que es importante... Yo lo noto que... Porque muchas de esas conversaciones, cuando yo hablo de esos, de valores y cosas así, y cuando hablo fuera de cámara con personas individuos que les recomiendo, mira, que es un poco el mensaje de Jordan Peterson. Pon orden en tu vida. Una vez esas personas empiezan a asumir esa responsabilidad, el concepto de mi responsabilidad, mi vida, mi responsabilidad, mis decisiones. Yo estoy construyendo no solo para ahora, sino para el futuro. Asumo deberes. Ese tipo de espíritu naturalmente apoya libertad económica. Dice, no, yo construí mi imperio, que saltes tú para allá. Tú asegúrate que no me lo roben y que haya reglas y qué sé yo qué, pero hasta ahí. Y ese espíritu que tiene confianza de construir, tiene confianza de hacerse responsable, que tiene las asociaciones correctas en su vida, que tiene orden en su vida, que un poco se siente cómodo, comulga con estas ideas, ¿verdad? Y esas cosas tienen que bailar juntas. Hace sentido. Y me hace sentido sobre todo porque si tú sientes que no tienes control sobre tu vida, lo vas a delegar. Claro. Tú no tienes control sobre tu vida, pues mira, toma gobierno, brega con esto. No, ¿y cuántos flyers te tiene que entregar Juan Dalmau para tú decir, sí, esto suena brutal? Sí. Él me va a resolver los problemas. Seguro. Que yo mismo cree. Pero que él me está diciendo que no es mi culpa. Exacto. Es culpa de Ley 22. Y ese es el truco de los políticos. Yo pensaba que era mi culpa. Ese literalmente es el truco de los políticos. De todo. Yo no sabía que era culpa de la Ley 22. Ahora... Juan. Yes. Hoy contigo, que no es mi culpa. No tengo que hacer nada. Es fácil. Es una venta bien fácil. Requiere mucha madurez y mucha autodisciplina y autorreflexión. Decir, no, Juan, yo estoy aquí porque mi papá me recomendó 1, 2 y 3 y yo hice 4, 5 y 6. Y yo ahora estoy reordenando mi vida para reconstruirla. Sí, quiero que haya un gobierno sin corrupción, obviamente. Pero me toca a mí construir lo mío. Gracias, pero paso. Eso requiere un montón de orden y de valores y de ideología para poder hacer eso. Por eso es que yo trato de hablar de estas dos cosas. Pues siento que van más de la mano de lo que pensamos. Hace mucho sentido. ¿Algo más, Nick? A las 9. Tacho, nos pasamos. No, estamos bien. Bienvenido aquí siempre, ¿viste? Gracias, agradecido. Sí, no, muy buena conversación. Gracias, mandarle abrazos allí a Jaguar. No, en verdad, y nosotros, oye, un día debería, yo voy a hablar con él a ver que se sienten y hablen. Me encantaría y poder ir allá, hablar acá y... Oye, uno puede diferir. Nosotros relajamos y yo cuando pienso que está diciendo lo que no es correcto lo voy a resaltar. Pero a la misma vez lo he dicho, ¿sabes? Su ética de trabajo es una cosa increíble y eso para mí es admirable. Y ella es una persona, fíjate, y aunque en los temas de cosas sociales tú puedes no estar de acuerdo con él, ¿verdad? Porque tú tienes esa corriente que estás mencionando. Él en su vida personal es bien ético. Todos los libertarios viven una vida conservadora, lo que pasa es que no quieren decirlo. Su vida es bastante así, y te tengo que decir, yo soy amigo de él hace 10, 12 años, yo lo conozco, y es una persona muy buena. O sea, es una persona muy buena, tiene tremendas intenciones, y de nuevo, todos estos debates de ideas uno tampoco lleva nunca nada, porque es el huevo o la gallina. O sea, lo hablamos ahorita, tú sabes, a lo mejor él te está trayendo una parte y yo creo que los dos tienen razón. Al final del día... Estás hablando como un buen centrista. Dios te bendiga. No. De verdad lo creo. De verdad lo creo. Okay. Hay gobiernos que funcionan. Hay cosas que el gobierno hace que la hace mejor que la empresa privada. Y podemos hablar de eso después. Posiblemente... Es que yo creo que nos sobrevaloramos
esos lugares realmente tienen una cultura. Claro. Los nórdicos y eso. O sea, yo puedo coger el gobierno de Suiza y ponerlo en Puerto Rico y no va a funcionar. Y no funciona con la misma estructura. No, y con la misma cultura, con el puertorriqueño. O sea, nosotros tenemos una idiosincrasia. Y eso es lo que se olvidan de eso. O sea, pues yo digo que la cultura, los valores de los individuos, probablemente es lo que nutre si el gobierno va a funcionar o no. Bueno, te voy a dar el ejemplo más claro. Noruega versus Puerto Rico. Toda esta idea de que puede haber una corporación pública que funcione para la gente y funcione como corporación, pero es pública. Pues viene de una corriente y Noruega lo hizo. Y lo hizo bien. Encontraron petróleo. Y en vez de darle el petróleo a Exxon y a Enron y toda esa gente, ellos hicieron una gobernanza de ellos. Pero, claro, una gobernanza que funciona como una corporación de verdad. No es que los políticos, como aquí, hay las una corporaciones disciplina públicas, o sea, hay un ¿verdad? Está claro hay raya. que es una corporación. Claro. Es pública, pero es una corporación. No es un gobierno que controla una corporación como Venezuela. Y como Puerto Rico. Como era Prepa. Como era la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Y como era la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y todas las corporaciones públicas hasta el sol de hoy, Fondo de Seguro del Estado. ¿Ok? Eso es una cosa. Y hay otros lugares que han tenido la disciplina, que la ciudadanía sabe que porque sea una corporación pública no se puede hacer lo que le da la gana y no están esperando que le den un trabajo y un retiro de Cadillac. Ni que los rates no suban ni bajen nunca. Exacto, ni que políticamente te cojan deuda para no subirte o sea, hay una administración aparte y pues si eso ocurre pues en tu sociedad, pues tú puedes tener una corporación pública, pero tiene que estar bien claro y tiene que estar, y el que la funda tiene que estar seguro de que eso no se rompa. Sí. Es como la Constitución de los Estados Unidos. Yo hice esta Constitución y esto no se puede romper. Porque y la tengo que hacer bien difícil de cambiar. ¿Pero qué la mantiene? Es como una aceptación, una cultura, una gente que lo acepta. No es como que el papel te electrocuta si lo tocas. Pero además de eso es bien difícil de cambiar. Y esa es la magia de todas estas cosas. Porque cuando tú tienes los países latinoamericanos, tienen constituciones que se cambian bien fáciles. Y tú la cambias cada 4 años con el político que venga. Y por eso es que de momento tú tienes dictadores y todo ese tipo de cosas. Estados Unidos tiene una constitución bien fuerte porque tiene que ir a los 50 estados para cambiarla. Pero también tienes militares que la respetan. Bueno, también. Porque hay un rule of law, tú sabes. O sea, y eso tiene que ver para mí tiene que ver mucho con las culturas de estos lugares, lo que creen, ¿sabes? Las ideologías morales. ¿Y cómo se ¿Y cómo se llega a eso? Pues ese es el huevo y la gallina. Pero original. Mucho fue idea. Mucho fue por idea. Eso tú tienes el common sense, el libro, los federalistas. Mucho es idea. Las ideas del momento. Estados Unidos tuvo la bendición, aparte de que está geográficamente bendecido y 20 cosas, tuvo la bendición que se forma en una época que había esta ebullición, este fervor de ideas nuevas con la Revolución Francesa, que se da un poquito después, pero ya estaba pasando en Europa. Y ellos se nutren de todas estas ideas para entonces formar su gobierno. Y fue el gobierno que funcionó para los recursos. Podían tener todos los recursos del mundo. Si hubiesen tenido una estructura democrática distinta, hubiese sido un fracaso igual. Sí, ese argumento de lo que tienen recursos naturales, eso yo no... Quizás ahora se pueden dar el lujo un poquito de irse al garete, pero es porque han trabajado tantos años bajo una... ¿verdad? Y nadie se puede dar ese lujo, pero han podido tener sus decadidas. El riesgo que están jugando. Exacto. Porque el dolor no lo sientes como eres tan rico, no lo sientes. Exactamente. Pero sigues cogiendo deuda. Sí, llega un día y sigues cogiendo deuda. Sigues produciendo, pero sigues cogiendo deuda y cogiendo deuda. Y yo creo que esa parte es donde Estados Unidos está ahora, ¿verdad? Enfrentándolo. Pero se hizo por su sistema democrático, por el respeto a la propiedad privada, por lo difícil que era acaparar el gobierno. Yo diría más que es democrático el sistema de las libertades individuales garantizadas en la Constitución. 100%. Porque no permitieron, porque al final esas libertades lo que hacen es limitan la democracia. No permiten que aunque haya una mayoría me quiten mi propiedad. Exactamente. O sea, si 99% dice Beto no puede hablar, Beto como quiera puede hablar, porque la Constitución lo dice. Exactamente. Y cómo funciona, la gente individual le entrega el poder al gobierno, ¿verdad? Algunas cosas. Sí, pero una vez lo creas, ya hay un monstruo ahí arriba que tú sigues alimentando con las cosas. Le entregas. Esa Constitución está entre medio. Que monstruo que tú estás creando y sigues alimentando, que es el gobierno federal y los gobiernos, punto. Los gobiernos estatales también son monstruitos. Nunca va a poder, o sea, hay un techo que no
puede ir en contra de tus libertades individuales. Siempre y cuando los militares estén de acuerdo. Bueno, el día que eso pase, pues ya es una pero revolución. Pero que al final son humanos que lo aguantan. Son militares decidiendo, no sé si decisión por honor a la Constitución o por un juego de game theory, de que todo el mundo está armado. O sea, hay muchas cosas que están jugando en place, pero lo que digo es que al corazón de todo eso está una cultura que respeta esas ideas y al momento que una porción suficientemente grande, no tiene que ser la mayoría, pero suficientemente grande, con la fuerza decida no respetarla, no la van a respetar. En el caso particular de Estados Unidos, las ideas se respetaron desde el principio y fue tan exitoso el modelo que la gente se montó y dijo, mira, esto es lo que ya se probó. Sí. Ya esto funciona. Ya somos ya esta es la democracia, el modelo de democracia que funciona. Y nos ha funcionado mejor que el mundo. Mira cómo el mundo... Y en la idiosincrasia americana, la Constitución va bien pegada al éxito, o sea, de la nación. Estados Unidos dice, mira, no, yo estoy orgulloso de mi Constitución. Y por eso es que nosotros somos la mejor nación del mundo por nuestra Constitución. Sí, la hablan. Yo no creo que todos los países estén hablando de sus constituciones. Exactamente. Y esa parte yo creo que hace que perpetúe esa fortaleza de las individuales, las libertades individuales. Vámonos, Nick. Bueno. Nos extendimos ahí. Oye, te agradezco que hayas venido. Sí, no. Aquí a la orden siempre. Y mucho éxito. Fuerte abrazo. Bye.